sabemos que esta semana tuve que hacer un curso de conducción, un curso por haber violado una norma de tránsito. ¿Y por qué tuve que hacer el curso? Pues porque definitivamente había violado la norma de tránsito, un policía me sorprendió, yo lo acepté y me entregó mi comparendo y por eso tuve que hacer ese curso. Pero algo que quiero resaltar es que en ningún momento buscamos excusas, justificaciones, pretextos, ni nada por el estilo. No dijimos, no, es que la culpa fue del policía porque estaba escondido ahí en esa carretera, entonces me encontró. Ni tampoco, no, es que iba muy despacio ese carro de adelante, entonces tenía que sobrepasarlo. O mire, es que era una línea recta, esa vía, y en subida, y entonces pues definitivamente no había un riesgo, ni ponía en riesgo ni la vida mía, ni la vida de mi familia, ni la vida de las personas que venían. Pero nosotros no buscamos pretextos, sencillamente me bajé, le dije, sí señor, cometí el error, perdóneme por favor, me hizo el comparendo y fui e hice el curso. Pero en ese curso me llamó la atención esa necesidad que tenemos los seres humanos de buscar justificaciones o de echarle la culpa a otra persona. Entonces había un señor que decía, es que deberían en todas las carreteras poner avisos que hay un radar cercano. ¿Cómo así? Y entonces solo si usted ve ese aviso que hay un policía con un radar cercano, ¿va a bajar la velocidad de su vehículo? Y si no ve ese aviso, entonces va a oprimir el acelerador al fondo y hasta que el motor se reviente. ¿Cómo es la cosa? ¿Sí? Otros decían, no, es que los policías deberían estar donde se cometen las infracciones y no después, no un poquito más adelante para multarlo a uno. Bueno, sí, efectivamente la policía debería hacer una función preventiva, pero la primera función preventiva la debo hacer yo. No debo cometer la infracción de tránsito. No necesito un policía que me esté diciendo, eso no se hace, o sencillamente con su presencia me esté mostrando como, oiga, cuidado porque si no lo multo. Esa no debería ser, en todo caso, la condición para que uno no cometa un error, o no cometa una imprudencia, o no viole las normas. Las excusas son molestas. Si hay algo que a uno le fastidia, es que la gente cometa un error y le achaque la culpa a otro o a otros. Ayer secuestraron a un oficial, a un general del ejército. Los terroristas de las FARC secuestraron a un general del ejército. Y entonces sale el presidente a decir que la culpa, o sea, que era muy grave que él no hubiese llevado los escoltas al sitio donde iba. A ver, la culpa del delito no es de la víctima, es del victimario. Entonces las excusas, fíjense, son molestas e irritan. Son como engaños contra otros o contra nosotros mismos. Y eso no está bien. Eso es mentir y mentirnos. Y entonces, por ejemplo, nos pasamos el semáforo en rojo. No, es que yo lo vi en verde, amarillo, casi rojo. No, a ver. O estaba en verde, o estaba en amarillo, o estaba en rojo. Pero las tres juntas es como difícil. Maltratamos a veces a nuestros hijos, o a nuestros padres, o a nuestros compañeros, o a las personas que están a nuestro alrededor. Y entonces siempre sale la excusa, ¿no? No, es que ese muchachito es absolutamente espantoso, es terrible, y entonces tengo que corregirlo con toda la energía, con todo el vigor, con toda la correa, con toda la chancleta, con todas las palmadas posibles. Pues no.
corrija con amor, rectifique el camino que tenga que rectificarse, de acuerdo, pero ojo, no incurra en el maltrato y no lo justifique, que eso es peor. A veces estamos distantes con nuestras esposas. No, es que está antipática. No, es que no tengo tiempo. No, es que estoy tan cansado. No, es que... Y comenzamos el fueque, ¿no? Y el fueque, que fue que ella no me miró bien, que fue que ella no se arregló bien, que fue que ella... Y buscamos excusas para justificar una realidad. Y es que nosotros estamos distanciándonos por X o Y motivo, o estamos distanciados, antipáticos con nuestra esposa, con esa hermosa mujer que nos dio Dios. A veces no hacemos un favor. Y no lo hacemos no porque no podamos. Vamos a decirlo claramente. Es porque no nos da la gana de hacer ese favor. Siempre hay un pretexto. Siempre hay una justificación. Y lo peor es que esa forma de vida, de excusarnos, de dar pretextos, eso se traslada a la relación con Dios. A veces nuestra actitud con Dios es de excusa, es de justificación, es de pretexto. Y entonces, por ejemplo, reconocemos que pecamos. ¿Sí? Claro, Señor, yo te pido perdón porque mentí. Y luego viene la palabra mágica. Pero. Claro, Señor, yo dije una mentira, pero es que tenía que quedar bien. Pero es que yo no podía dejarme pisar de esa persona. Pero es que iba a hacer quedar mal a mi familia o iba a quedar mal yo. Pero. Y es como si le dijéramos a Dios, sí, cometimos un pecado, pero está justificado. ¡Ey! El único que justificó nuestros pecados en una cruz fue Jesucristo. Amén. Nosotros no podemos justificarnos. Nosotros tenemos que asumir sin el pero nuestros pecados. Fui adúltero, pero es que ella me acosó. Robé, pero es que estaba en una necesidad, Señor. Forniqué, pero es que las hormonas, tú sabes, Señor, que las hormonas son muy alborotadas, casi incontrolables. Codicié los bienes ajenos, pero es que esa persona me humilló. Y entonces, por eso sentí envidia, rabia, ganas de coger y quitarle eso que tiene. Y así, con todos los pecados que cometemos, así llegamos ante Dios. Otras veces decimos, ay Señor, yo tenía ganas de orar. Yo tenía toda la intención de orar, pero no tuve tiempo. Yo no intercedí, Señor, no porque no quisiera. Tú sabes que yo sí quería. Pero es que estaba distraído, en otras cosas, Señor. No hice el bien a aquella persona. Yo sí quería. Pero es que estaba de afán, Señor. Tenía muchas cosas que hacer y entonces no pude ayudarle o no hacerle el bien a otra persona. Y luego, no di lo mejor de mí porque... Y ese porque es muy largo, ¿no? Porque no tuve tiempo, porque tuve pereza, porque tenía sueño, porque el programa de televisión estaba muy bueno, porque esa revista de modas estaba espectacular, porque la comida que estaban haciendo estaba muy rica, porque el baile, porque la discoteca, porque por 100,000 cosas no di lo mejor de mí. Y no doy lo mejor de mí y después, además, entra la excusa. Ah, no, es que ese que sí dio lo mejor de él, o esa que dio lo mejor de ella, es que esa es una desocupada y no tiene nada más que hacer. ¿Sí? Que a mí yo tenía mucho que hacer. ¿Qué tenía que hacer? No, pues salir con mis compañeros, bailar,
tomar trago, ver muchachas bonitas, tenía mucho que hacer. Y entonces por eso no hice el trabajo. O sencillamente me dediqué a otras cosas, hago el trabajo en las últimas horas de la noche y después quiero obtener un excelente resultado, pese a que no di lo mejor de mí. No te tengo como mi primer amor, porque amo a mis hijos. Y entonces, Señor, qué pena, pero tú me diste a esos hijos, y entonces ellos están primero que tú. Y eso ahora nos suena horrible. Pero en su momento hemos escuchado e incluso han salido de nuestros labios esas palabras. Primero mis hijos. Y mi abuela tenía un refrán, primero la obligación, luego la devoción. Cuando no, mi primer amor es uno, indivisible y para siempre, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Primero la devoción. Y con la devoción cumplo todas mis responsabilidades, todos mis compromisos, todas mis obligaciones. Entonces fíjense que la actitud con Dios se convierte en ir de excusa en excusa. Y la oración se convierte en una colección de excusas. Entonces, digo la verdad, confieso que soy pecador, meto un enorme pero, y cuando no hago lo que debo hacer, entonces el por qué, ¿no? Siempre ocurre así. Mentí por miedo, por ejemplo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Cuando la gente dice, no, es que me dio miedo que pasara tal cosa, o me dio miedo que me mataran, o me dio miedo que abusaran de mí, o me dio miedo que cogieran y se aprovecharan de las circunstancias, entonces mentí por miedo. Eso nos ha pasado a todos. Y así le pasó a Abraham. Abraham llegó como forastero a una tierra que se llamaba Gerar, y se presentó ante el rey Abimelec. Y llegó Abraham, rey Abimelec, ¿cómo está? Abraham iba con su esposa Sara, aquí, cogido de gancho, bueno, la llevaría a su lado, y entonces se la presentó al rey Abimelec. Rey Abimelec, le presento a mi hermana. No le presentó a la esposa, le presentó a la hermana. Y entonces, ¿qué hizo Abimelec? Oiga, está muy bonita, la voy a tomar para mí. Y la mandó a tomar, y la envió y tomó a Sara. Y esa noche como que Abimelec dijo, no, después tengo intimidad con ella, pero esta noche no. Y en sueños Dios se le aparece a Abimelec. Y le dijo, Dios básicamente le dijo a Abimelec, tú estás muerto. Y Abimelec, ajá, ¿y yo por qué? Hombre, le dijo Dios, estás muerto porque Sara está casada. Y entonces Abimelec, bueno, por fortuna no había tenido intimidad todavía con ella, y entonces le dijo a Dios, ¿matarás a un inocente? Porque es que ellos me dijeron que eran hermanos, no pareja casada. Y entonces, ¿cómo me vas a condenar si fue lo que ellos me dijeron y yo les creí? Y entonces Dios le dijo, hazme un favor y devuelves a esa mujer. Ok, Abimelec. Ok, Señor. Amaneció y Abimelec mandó a llamar a Abraham. ¡Hey, Abraham! Ven para acá. Y entonces le dijo a Abimelec, oiga, ¿usted qué hizo? ¿En qué estaba pensando cuando usted me hizo eso? ¿Cómo se le ocurre presentarme a su esposa como su hermana? ¿Ah? ¿Qué te he hecho yo? Le dijo Abimelec a Abraham para que me hagas pecar. ¿Ah? Lo que no tenías que hacer, Abraham, lo has hecho conmigo.
viejo, eso no está bien. ¿En qué estabas pensando? Y vamos a ver entonces lo que le responde Abraham en Génesis, capítulo 20, versículos 11 y 12. Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. La esposa de Abraham me dio miedo. Si yo llegaba con ella como mujer y no como hermana, me daba miedo que me matara. Y entonces yo, como pensé que me matarían, mentí. Pero técnicamente no es una mentira del todo, porque es que ella es mi medio hermana, porque es hija de mi papá, pero no de mi mamá, y entonces yo me casé con ella. Porque esa es otra forma maravillosa y aterradora que nos hemos inventado los seres humanos para mentir, ¿no? Y es la mentira que técnicamente no es tan mentira. Es la misma actitud que nosotros asumimos con Dios. Mira, yo reconozco que pequé, pero fue un pecadito pequeño. Fue una mentira blanca, negra, gris, azul, anaranjada, morada. No es tan grave. Uno llega y de una vez llega uno como en una actitud no solo de excusa, sino de negociación con Dios, ¿no? Como, no Señor, mira, es que ese pecado, esa mentirita fue tan pequeña que tú la pasas inadvertida. Pues no, la paga del pecado es la muerte. Mentí, lo reconozco, pero es que tenía miedo de ser rechazado, tenía miedo del qué dirán. Y técnicamente es una media verdad. ¿Qué profesión tiene? Abogado. Señor, pero es que técnicamente yo sé mucho de leyes. ¡Ey! ¡Mintió! Punto. No se justifique, no busque pretextos, no busque excusas. Mintió y punto. Dije que no me pasaran al teléfono, que dijeran que no estaba, ¿no es cierto? Eso no pasa en ninguna casa, ¿no? Eso es rarísimo. De repente en alguna historia por allá de hace 25 años vi eso de que no estoy, dígale que no estoy. ¿De qué, mamá? Dígale que no estoy, ¿no? Y entonces somos tan sinvergüenzas que llegamos y le decimos a Dios, sí, fue una mentira, yo dije que no estaba, pero técnicamente, Señor, es que yo no estaba en el cuarto donde está el teléfono. Entonces, como no estaba en ese cuarto, Señor, técnicamente no es tan mentira. Lo mismo que hizo Abraham en su momento. Es una actitud de excusa, de pretexto. Pequé, pero poquito. O se justificaba mi pecado. Sí, Señor, es que si yo no le hubiera dicho que era abogado, el tipo hubiera seguido molestándome la vida. Hombre, mintió. Pare en la confesión del pecado. Pare en reconocer que cometió un error, que cometió una falta. Pare ahí. No comience a buscarle pretextos, excusas, justificaciones y fueques. Nos engañamos con las excusas. Y creemos. Faltan conexiones neuronales o algo así. Creemos que engañamos a Dios con las excusas. El pecado es pecado y punto. Otras veces justificamos la desobediencia a Dios. Es decir, reconocemos que desobedecimos. Yo reconozco que desobedecí la norma de tránsito cuando me pasé ese carrito que iba despacio. Fíjense mi pretexto. O sea, aclaré que el carrito de adelante iba despacio, ¿no? Entonces, me pasé esa doble línea,
¿sí? Cometí el error y reconozco que desobedecí la norma. Pero entré inmediatamente a explicar y a excusar, ¿no? Es que el carro de adelante iba despacio. Y eso pasa con mucha frecuencia, que justificamos, excusamos y damos pretextos para no obedecer o para no obedecer del todo. Y con Dios la cosa es radical. ¿Pecó o no pecó? ¿Obedeció o no desobedeció? No es que Dios llegue y diga, ah, bueno, obediencia, 80 sobre 100, porque es que le faltó el 20% para obedecer. No, con Dios es 100 o 0. Y esto de la desobediencia y de justificar la desobediencia le pasó a Saúl. Dios le dio una orden a Saúl a través del profeta Samuel. Vamos a ver Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 2 y 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsela en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, le dijo Dios a Saúl, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa fue la orden que le dio Dios a Saúl a través del profeta Samuel. Una orden clara y precisa. No hay margen para interpretar. La orden era clara, precisa y concisa. Destruya todo lo de Amalec. No tenga piedad. Mate a todo lo que respire. ¿Por qué la orden? Uno dice, uy, pero como Dios, y eso es una de las cosas más frecuentes dentro de los que critican y cuestionan el cristianismo. Dios ordenó un genocidio en Amalec. Comencemos porque es que Dios lo explica, ¿no? Se opusieron a sus designios. Trataron de ser obstáculos para la libertad del pueblo de Israel. Maltrataron al pueblo de Israel, oponiéndose a la voluntad y a los planes de Dios. Como trataron de oponerse a los planes de Dios, quien se opone a los planes de uno, ¿quién es? ¿Amigo o enemigo? Enemigo. Es decir, que Amalec se convirtió como pueblo en enemigo de Dios. ¿El pecado nos convierte en amigos o en enemigos? Enemigos. De Dios. De Dios. Ok. El pecado nos enemista con Dios. ¿Y la paga del pecado es? La muerte. La paga de la enemistad con Dios, ¿cuál es? La muerte. La muerte. La enemistad con Dios conduce a la muerte. Y ese es el mensaje claro y contundente. Miren, los que estamos con Dios sabemos que Dios puede y ha prometido destruir naciones enteras por nosotros. Ahora, que eso también les quede claro a los que se creen nuestros enemigos. No los graduemos de enemigos porque ya sabemos lo que pasa. Pero que tengan claro, Dios prometió en Isaías destruir a nuestros enemigos, destruir a todo el que se oponga a nosotros. Y entonces volvamos a la orden que le da Dios a Saúl. Una orden clara. Destruya todo lo de Amalec. Y llegó Saúl, preparó más de 200,000 hombres y arrancó, se fue para Amalec. Y efectivamente arrasó con los amalecitas, los destruyó por completo. Sin embargo, capturó al rey Agag, que era el rey de Amalec. E incluso Saúl perdonó a Agag, porque pues
había que mostrarlo como trofeo. Y tomó ovejas, carneros y todo lo mejor de los ganados, lo tomaron y no lo quisieron destruir. Bien. Cuando Dios vio eso, Dios se fue donde Samuel y le dijo, mire lo que pasó. Saúl no ha cumplido mis palabras. Y entonces Samuel al otro día madrugó a encontrarse con Saúl. En 1 Samuel capítulo 15, versículos del 13 al 15, dice lo siguiente. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Fíjense el tamaño de excusa de Saúl. Es un cúmulo de excusas para desobedecer. La primera es, en general, yo he obedecido, Samuel. Le dice Saúl a Samuel. En general, yo he obedecido. Yo cumplí la palabra. Fíjate que yo soy obediente. O sea, no le faltó sino decirle, yo me merezco todas las bendiciones porque fui obediente en general. Yo fui y los destruí. La segunda es que tuve misericordia de Agag. Pobre tipo, ya, pues, rey, ¿cómo lo voy a pasar al papayo, como decimos aquí en Colombia? O sea, no, tuve misericordia. ¿Por qué acabar también con esas terneritas tan gorditas? Con esas ovejitas llenas de lana. ¿Cómo? No, se me movió el corazón. Tuve, como dicen, tuve algo por acá que dijo, no puedo acabar con esas ovejitas. Y la tercera, fíjense, es que no maté esas ovejitas y esas vacas por ti, Señor. ¿Sí? Porque es que era para sacrificarlas ante ti. No las maté porque eran una ofrenda para ti, Señor. ¿Sí? Es como cuando uno busca una justificación y está explicándole a la gente y no tiene la excusa, entonces comienza porque no, es que eran para ofrendárselas a mi Dios. Lo mismo que nosotros. Es lo mismo que hacemos en esta actitud de excusa ante Dios. Señor, en general te he obedecido. Claro, reconozco que hay unas pequeñeces en las que no te obedecí. Por ejemplo, es que engañé a mi esposa, pero ella no se dio cuenta. Entonces, estamos bien. Estoy arrepentido y eso no va a volver a ocurrir. Eso no va a volver a ocurrir, Señor. O sea, yo no voy a volver a engañar a mi esposa. Pero guardé el teléfono de la muchacha. Porque, pues, pobrecita, ¿cómo le iba a quitar el privilegio de tener el teléfono de semejante guapetón? Y bueno, o sea, yo no volví a fornicar ni a alterar con ella. Pero, Señor, yo me chateo con ella. Sí, porque, pues, hombre, yo no puedo mandarla a la caneca así, como si fuera un pedazo de basura. Entonces yo me chateo con ella y todo, pero técnicamente no estoy cometiendo pecado. O sea, ya el adulterio pasó a la historia, Señor. Yo guardo el teléfono, yo me chateo con ella, pero hasta ahí. Eso sí, Señor, que te quede claro. En lo fundamental, sigo siendo fiel. Hombre, otra historia bellísima de excusas. Robé por los demás. Soy un criminal altruista, un Robin Hood.
robaba camiones de leche por allá en el sur de Bogotá para darle leche a los pobres. Lo que robé, eso, técnicamente se los di a los demás. Claro, invertí alguna platica de esas en tierras por allá en municipios de la sabana de Bogotá y cosas por el estilo, pero técnicamente, señor, eso de Cajicá no importa. Lo importante, señor, es que yo le di la mayoría de lo que robé a los demás. Pero además, señor, yo robé, pero di ofrenda de eso que robé. Di diezmo a la iglesia de eso que robé. Y ojo, ¿cuántas veces no ha pasado eso? Y esta es una historia muy dolorosa para el país, pero la historia de los sicarios de Medellín, cuando estaba Pablo Escobar, ellos iban, daban ofrenda en un santuario de la Iglesia Católica, iban, daban ofrenda, compraban escapularios, se los ponían en todas partes y después iban y mataban. Pero ellos mataban, pero daban la ofrenda de lo que les pagaban por matar a la persona. Es de esa dimensión la justificación de la desobediencia. El pecado es desobediencia, ¿no es cierto? La desobediencia es pecado. Es radical la cosa. ¿Peco o no peco? ¿Desobedezco o no desobedezco? O sea, es que no es una cosa al azar. No es que técnicamente, no es que por, no es que pero, no es que porque. No. ¿Obedezco o no obedezco? Mentí porque tenía miedo, pero no mentí del todo. Era media verdad. Las medias verdades son mentiras. Y la mentira es, y la paga del pecado es la muerte. ¡Punto! Forniqué, Señor, pero una sola vez. Fui adúltero por accidente. Es que los tragos, Dios, es que los tragos. Robé, pero di ofrenda y diezmo. ¿Ustedes se imaginan la cara de Dios cuando uno llega realmente con esos pretextos? Hace muchos años uno usaba una expresión para mostrar molestia e indignación por las excusas. No insulte mi inteligencia. O sea, no me salga con esos cuentos tan tontos. Y yo soy humano. Imagínense Dios que le salga a uno, cuando uno le sale con esos cuentos tan tontos, la cara que puede hacer. O sea, indignación, pero de pronto está una sonrisa en la boca. Oiga, esto sí es muy tonto. ¿Cómo se le ocurre decir semejantes excusas, semejantes justificación? Es la justificación para pecar, es la excusa para obedecer. Dios le ordenó a Saúl: ve y destruye a los amalecitas. ¡Acábalos! Saúl guardó al rey y a los mejores animales y creyó que obedecer en parte era obedecer. Él dijo: no, seguramente Dios va a ver esa catástrofe, esa masacre que hice, y no va a ver este par de ovejitas y este par de vacas y a este rey. O sea, porque va a ver que en general obedecí. Saúl creyó que obedecer lo general y no los detalles era lo indicado. Saúl pensó que él tenía la potestad de escoger qué parte obedecía y qué parte no obedecía. Error. Pero además después de excusar ese error, esa desobediencia, con otra cantidad de excusas, pues es mucho más grave. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice: y Samuel dijo: se complace, Samuel, acuérdense, le está diciendo a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Los sacrificios no valen de nada. Es mucho mejor obedecer, y es mucho mejor prestar atención y obedecer que los sacrificios y que los carneros estén gorditos o medio gorditos. Eso es secundario. Lo importante es la obediencia. La obediencia no tiene excusa. Pero la actitud hacia Dios con excusa es algo muy complejo, algo dañino en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque la relación con Dios está en los detalles, en esas cositas simples que tenemos que obedecer. En lleve el carrito al puesto, en recoja ese papelito que tiró, en devuélvase y ayúdele a esa persona anciana a pasar una calle. La obediencia a Dios está sobre todo en los detalles, porque los detalles construyen la obediencia general. Si yo me fijo en no envidiar unos zapatos, si yo me fijo y me cuido mi corazón y le pido a Dios que cuide mi corazón para no mentir, si me cuido cada día en orar, en hacer mi devocional, en leer la palabra de Dios, en degustar la palabra de Dios, en esos detalles van construyendo los cimientos para la obediencia general. Y en Samuel, 1 Samuel 15, 24, dice: Entonces Saúl le dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Entonces resulta que Saúl se da cuenta que pecó, que desobedeció. ¿Y qué hace Saúl? O sea, reconoce que pecó y le mete el pero, ¿sí? Le mete el por qué. Es que me dio miedo. Me dio miedo que el pueblo se enojara conmigo por matar esas ovejas tan gorditas y estos carneros tan sabrosos. ¿Sí? O sea, fíjense que ya la excusa no es que eran para honrarte, es que eran de ofrenda. No, ya la excusa es me dio miedo. O sea, este hombre está metido en una maraña de excusas, de pretextos y de mentiras. Tan profunda, tan sólida esa maraña, que no lo deja ver a Dios. Rompe la relación con Dios. Tuve miedo al pueblo, entonces no obedecí por completo. ¿Sí? Eso es lo que dice Saúl. Ajá, pero antes no habíamos visto que él dijo que había obedecido en todo. ¿A quién le creo? ¿Al Saúl del versículo 24 o al Saúl de los versos del 15 al 20? ¿A cuál le creo? Porque me está diciendo que sí obedeció y después que no obedeció. Me está diciendo que no pecó y que Dios debería estar sumamente orgulloso de él. Y adelante dice, uy, sí, pequé. Perdona pues ahora mi pecado. Un pretexto, un engaño. Esa es la actitud de excusa ante Dios. Porque es incoherente. La excusa ante Dios es incoherente. Primero decimos, no pequé, después decimos, sí pequé pero poquito, y después sí pequé muchísimo porque me iban a matar. Esa excusa es desconocer a Dios. Es desconocer la capacidad de Dios dentro de su naturaleza de conocer hasta el último detalle de lo que ocurre en nuestro corazón y en nuestra mente. Es desconocer la supremacía de Dios. La excusa es eso. Pero además, la excusa es
tan tonta como Jonás huyendo de la presencia de Dios. La excusa es como, yo puedo meterle este cuento a Dios y Dios no se da cuenta de que es una excusa. A ver, es Dios. Es Dios. Y esto es importante. Tratar de ocultar las cosas ante quien todo lo ve. Eso no tiene sentido. Y es tan así que en Lucas, capítulo 16, versículo 15, Jesucristo lo dice claramente. Es que eso de tratar de ocultar las cosas ante quien todo lo ve es un absurdo, es un insulto, es ocasionarle un profundo desagrado a Dios. Dice en Lucas 16, versículo 15. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Cristo describe aquí la actitud de excusa, ¿no? De justificarnos ante nosotros mismos y decir, ay, mire, es que el trancón no me dejó llegar a tiempo. El trancón no, que se le pegaron las cobijas. No, es que tuve mucho que hacer y no pude hacerle ese favor. O se le olvidó, no le dio la gana. ¿Sí? Y lo peor es que las convenciones sociales han implicado que la gente haga cara de que entiende la excusa y cree la excusa. Uy, sí, es que los trancones allá son terribles, terribles, espantosos. Y entonces nos justificamos delante de los hombres, damos pretextos y excusas y demás. Pero ante Dios es a otro precio. Él conoce nuestros corazones. ¿Sí? Y a veces creemos, como Saúl, que su desobediencia era sublime. Porque fíjense, cuando llega Samuel a donde Saúl, ¿qué le dice? Saúl, yo obedecí a Jehová. Y debe estar complacidísimo Jehová de lo que hice. De mi obediencia en un 80%. A veces creemos que nuestra obediencia del 80% es sublime. Creemos que nuestras justificaciones dan para entender por qué se desobedeció el 20%. Ante Dios. O sea, si Saúl hubiera hecho esto ante los hombres, posiblemente las convenciones sociales le hubieran alcanzado para que dijeran, oh, ok, sí. O sea, acabó con todo Amalek, destruyó todo, guardó unas ovejitas las más gorditas, cosa que me parece muy prudente. ¿Sí? Uno entre hombres, uno puede entender eso. Y cuidó al rey para mostrar que sí había acabado con ellos y que lo estaba humillando y que lo tiene ahí encadenado. O sea, bien, o sea, no hay ningún problema, diría uno como hombre. Pero ante Dios la cosa es a otro precio. La desobediencia de Saúl fue abominable a los ojos de Dios. Las excusas pueden hacer parecer sublime lo que hacemos, pero la desobediencia, es decir, el pecado, es abominable. ¿Qué tan abominable? Pues que miren, por esta desobediencia, Saúl perdió el trono. Y dijo Samuel, ya no va más. Usted ya no es el rey de Israel, ya no tiene el favor de Dios, ya no es el rey de Israel. Por la desobediencia. Pero también me imagino que por las excusas. Es que la excusitis, cuando uno tiene un empleado que uno le dice, haga tal cosa, y el empleado coge y pone miles de excusas para cumplir con su trabajo, uno finalmente, ¿qué hace? Lo despide. ¿Sí? Así como Saúl
perdió el trono, que no nos pase eso. No perdamos el trono con las excusas. Aceptemos nuestros errores. Esforcémonos al máximo por obedecer. Y cuando Dios da instrucciones claras, precisas y concisas, que están aquí, cumplamos. Demos lo mejor de nosotros para cumplir con esas normas, con esos preceptos, con esas órdenes. Obedezcamos para que nosotros no perdamos el trono con excusa.